Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al historiador y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, Efraim Davidi. Bienvenido, señor Davidi. Hola. Bueno, queríamos hablar con usted porque, bueno, se da la casualidad que este fin de semana, un 20 de febrero, hace 130 años, en 1886, nacía un personaje que sería muy conocido, muy denostado, una vida realmente trágica y de la que se habla muy poco. Estamos hablando de Bela Kun. ¿Quién fue Bela Kun? Bueno, Bela Kun en realidad su nombre, él nació con el nombre de Bela Cohn o Cohen, ese es su nombre, en una familia judía de clase media, pero más bien clase media baja, en un sector que hoy forma parte, es en una región que forma parte de Rumania. O sea, es un sector de Rumania en el cual hasta el día de hoy se sigue hablando húngaro, vive ahí la minoría húngara, y la familia de Bela Kun a fines del siglo XIX era una familia por un lado judía, pero por otro lado una familia que desde el punto de vista, podemos decir, ideológico, adhería a los movimientos emancipadores, liberales de la época. O sea, era una familia con una baja observancia religiosa, pero que estaba muy atenta a las modas intelectuales de la época, a pesar de vivir en un pueblo muy alejado. Ujú. Y no digo que incluso he leído que, o sea, que a pesar de todo, por ejemplo, Bela Kun sí que hizo su bar mitzvah, o sea, que mantenían cierta. Sí, por eso son corrientes modernistas que ya no viven en el shtetl, ya no viven en la pequeña ciudad judía. El padre de Bela Kun ya era abogado, o sea, significa que ya hacia mediados del siglo XIX había llegado a una situación en la cual podía estudiar en tanto como judío. O sea, no hay que olvidarse que durante gran parte del siglo XIX muchas profesiones liberales estaban cerradas directamente a los judíos, Ujú. y a pesar de que el padre era una persona, digamos, libre pensador, como se llamaba en la época, y a su vez también era judío, pertenecía a una clase baja porque vivía en un sector muy periférico, o sea, una minoría dentro de una minoría, o sea, de la minoría húngara, y adentro de la minoría húngara es la minoría judía. Ujú. Y Bela Kun estudió con dificultad, no porque hubiera tenido algún problema mental, sino simplemente porque los padres no tenían suficientes recursos como para poder enviarlo a una gran ciudad y estudiar. Entonces, digamos que él estudió, se recibió, pero le tardó muchos años finalizar la carrera de abogacía como su padre, que nunca ejerció por otra parte. Ujú. Bueno, porque creo que él se dedicó luego al periodismo, pero más que nada, y por eso el papel que va a desempeñar en esta historia es a la política, porque déjeme anticipar una cosa que hay mucha gente, yo mismo lo ignoraba, que existió una República Soviética Húngara en Sí, la República 1919. Soviética Húngara, sí. Lo que pasa es Que, que duró que no muy era, poco. que sí que duró muy poco, pero por otra parte, lo soviético no quiere decir que era parte de la Unión Soviética, era un nombre, la República de los Soviets de Hungría, como hubo también una República Soviética en Bavaria, Ujú. que es un sector hoy muy a la derecha en Alemania, y no era parte de la Unión Soviética, la nueva Unión Soviética de esa época, sino que el nombre soviético significaba estar dirigido por soviets. Soviet en ruso son comités de soldados, comités de campesinos, comités de obreros. Esa es la cuestión soviética en el nombre ese, e inclusive en un pogrom muy grande que hubo en Argentina en 1919, lo que se llama la Semana Trágica en Argentina, los sectores oligárquicos acusaban a los judíos que querían crear el Soviet de Buenos Aires, Ujú. lo cual era una cosa totalmente descabellada. Pero hubo un Soviet de Hungría Ujú. y fue dirigido por Bela Kun, y
tuvo un importante ministro de Relaciones Exteriores que llamaba Samueli, Tibor Samueli. En realidad el nombre es Shmueli, o sea, de la palabra Shmuel en hebreo, y que, o sea, fue el primer gobierno en Hungría que tuvo, en la historia de Hungría, por lo menos hasta esos años, que tuvo representantes, o digamos, miembros de la comunidad judía, o por lo menos aquellos que habían nacido judíos. Bueno, pero vamos a ir un poquito porque nos hemos saltado para Sí, anunciar esto. saltamos algún periodo. Eso, vayamos a recorrer ese periodo. No, digamos entonces que Bela Kun, entre sus dificultades para estudiar, no tuvo otro remedio que trabajar, y trabajó en muchos oficios. Especialmente era empleado de lo que en su época llamaban cajas obreras, hoy podríamos llamar eso como cajas de jubilación. Trabajó en distintos diarios socialistas de la época, y a una edad bastante temprana se adhirió al Partido Socialista Húngaro, que era un partido semilegal y muy parecido al Partido Socialdemócrata Alemán, que era uno de los principales partidos de Alemania en esos años, antes de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, tenía sus, podemos decir, ambiciones políticas, pero más bien ambiciones políticas a nivel personal. Nunca tuvo un papel muy importante en el movimiento socialista húngaro, y ni tampoco fue un periodista muy conocido, porque simplemente no llegó al periódico más importante no llegó a escribir al diario, al matutino más importante socialista húngaro, que salía en Budapest, sino que trabajó en diarios socialistas de provincias, socialdemócratas en las provincias. Entonces podemos decir de que esa etapa, digamos, formativa de trabajo hasta la Primera Guerra Mundial fue para Bela Kun una etapa que muchos pasaron por esas etapas. Voy a dar un ejemplo, pero que es de la misma época, pero que es de otro país, Antonio Gramsci, que no era judío y que fue un famoso hasta el día de hoy filósofo y político italiano. También él venía de una región de Cerdeña, y empezó también, como sus padres relativamente pobres, empezó también sus primeros años de actividad política siendo un simple empleado y trabajando en diarios bastante locales de bastante poca tirada. Y el cambio grande en Bela Kun transcurrió durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces, en la Primera Guerra Mundial, Bela Kun, como la mayor parte de los socialistas, se enrola en el ejército austrohúngaro. Hoy a nosotros nos parece un poco extraño esa palabra austrohúngaro, porque estamos hablando del imperio austrohúngaro, que de vuelta hoy nos parece una cosa muy rara. ¿Qué es eso de un imperio entre Austria y Hungría? Pero en realidad fue un imperio muy importante. Debemos decir que una mayor parte de los judíos europeos vivían bajo el imperio austrohúngaro, que significaba también Austria y también Hungría y también Checoslovaquia posteriormente, hoy Eslovaquia y Chequia, o sea, grandes sectores de Rumania, algunos sectores de Bulgaria. O sea, era un imperio relativamente potente y grande, y el ejército se enroló del lado alemán, junto con el imperio alemán, para combatir lo que en aquel momento era la entente de Francia, Inglaterra y Rusia. Y en esos años de guerra, que fue una guerra terriblemente sangrienta, Bela Kun accedió a un cargo de oficial simplemente por su valor en la batalla. O sea, llegó a ser teniente del ejército húngaro, y como teniente cayó preso de las tropas rusas. Estamos hablando todavía de las tropas imperiales rusas, de las tropas del zar ruso, en el año 1917, y fue prisionero a Rusia de entonces. Y aquí viene la tercera etapa de la vida de Bela Kun, que es la etapa realmente política, y donde, al decir de un historiador, aquí la historia se acelera, porque del 17, de ser un simple oficial cautivo como decenas de miles de húngaros en Rusia, Bela Kun adhiere al partido bolchevique, que es el partido que toma el poder en la Rusia y transforma la Rusia zarista en la Unión Soviética, y allí empieza a liderar grupos de socialistas
que estaban enrolados en el ejército húngaros, pero que habían caído prisioneros, e incluso fundan en Moscú el Partido Comunista Húngaro, a pesar de que ninguno de ellos estaba todavía en Hungría, sino que estaban todavía en condición de, podemos decir, exprisioneros de guerra húngaros en una Rusia que era una Rusia revolucionaria y muy convulsionada desde el punto de vista político y social y económico. Y la vuelta de Bela Kun fue una vuelta que hace un poco recordar la vuelta de Lenin en el año 17 a Rusia. O sea, son gente que llegó en el momento exacto, al lugar exacto, podemos decir, ya que en Hungría, que estaba al borde de la ruina y del hambre, había un sentimiento muy antiaustríaco muy grande. Por un lado, la necesidad de crear un Estado húngaro y por otro lado una situación social de miseria total o casi total, y Bela Kun, de ser un anónimo dirigente de un partido que lo conocían solamente unos cientos de personas que estaban con él en Rusia, se transforma en dirigente de un partido que accede al poder por una cuestión, por actividades insurreccionales de campesinos, de obreros, y accede al poder, y en marzo del 19 ya es jefe de la República Soviética de Hungría, que es simplemente una república que dura 133 días, o sea, no es un estado político que logró como podemos sobrevivir como la Unión Soviética desde el 17 hasta el 90, que estamos hablando no de 130 años, sino de 133 días, en el cual, Hungría se transformó un poco se transformó la situación social, económica y política unida a la falta de experiencia de Bela Kun y sus amigos y sus compañeros en una situación de total descontrol. Uh-huh. ¿Y quién lo derrocó? Es una cuestión un poco más compleja. Hay que decir de que Bela Kun estaba lleno de buenos sentimientos y de buenas, ¿cómo se puede decir? Intenciones. De buenas intenciones, pero una vez ya Lenin dijo que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. O sea, al parecer buenas intenciones no son suficientes. Inclusive en aquel momento hubo un debate muy grande entre Bela Kun y Lenin dirigente de la revolución rusa, Bela Kun dirigente de la revolución húngara, pero los métodos de Bela Kun eran métodos que Lenin los calificaba de ultra izquierdistas. Ajá. Significa, por ejemplo, en un momento dado, uno de sus ministros, que en esa época llamaban comisarios, porque el nombre ministro era un nombre que venía del sistema burgués, entonces se llamaban comisarios. Comisario de Asuntos Extranjeros era lo que hoy llamaríamos ministro. Entonces el comisario de Asuntos Comerciales decreta que todo el comercio en Hungría está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque, por supuesto, el que vende un pan, el que vende un pantalón, el que vende un martillo, está ganando 1% de la venta. ¿Y a costa de quién está ganando ese por ciento de la venta? A costa del pobre trabajador o del pobre campesino. Y entonces, está claro de que si el comercio no existiría en forma hipotética, el propio trabajador compraría ese instrumento, ese calzado, ese pan, por lo menos con un 30% de descuento. Pero claro que prohibir el comercio, que duró 2 días nomás, es decir, fue una cosa desastrosa totalmente, porque la gente, ¿dónde iba a comprar el pan? ¿Dónde compraba la leche? ¿Dónde compraba un zapato, un par de zapatos? Es decir, se entiende, o sea, de que eso es un ejemplo, o como los impuestos no alcanzaban, iban y expropiaban propiedad de campesinos, a veces ricos y a veces no tan ricos. Y el expropiar propiedad, por supuesto, causaba entre los ricos pavor y entre los más pobres su base de sustentamiento. O sea, de que esos 3 meses fueron 3 meses muy, ¿cómo podríamos decir? Muy revueltos. Difíciles. Revueltos y difíciles, porque por otro lado, claro, la derecha en Hungría veía con, horror, no solamente el hecho de que hay una revolución social en Hungría, sino de que en esa revolución social el que está al mando de la revolución son judíos,
Por supuesto que la mayor parte de los revolucionarios no eran judíos, pero la representación de los judíos entre revolucionarios era mucho mayor que en la población de Hungría de esa época, y especialmente el encargado, digamos el primer ministro era judío, Kun, y él nunca se desdijo, digamos, de su judeidad y fue muy atacado, y la persona más fuerte del régimen, Samueli o Shmueli, era la persona que tenía, digamos, la sartén por el mango, si diríamos en español. Uh-huh. Y bueno, y cuando lo derrocan, él se tiene que exiliar, se vuelve a Rusia, ¿no? No, es un poco más complicado, en realidad se va a Austria, porque en Austria también había un levantamiento. No hay que olvidarse de que estamos en una época de grandes convulsiones sociales. En Alemania los espartaquistas casi llegan al espartaquistas son Rosa Luxemburgo, ¿no? Lo que es posteriormente ese Partido Comunista de Alemania. También hay una dirigente judía muy importante, Rosa Luxemburgo, que tiene un papel fundamental, y Austria está también dentro de esa convulsión social. Entonces Austria y Hungría eran antes un mismo país. Por supuesto, Béla Kun también habla alemán en forma corriente, y lo más fácil era ir a un país cercano, porque en esa situación de convulsiones, y a pesar de que fue derrocado, todavía mucha gente que lo apoyaba dentro de Hungría. Entonces él pensaba que en cuestión de meses, si no de semanas, podía volver junto con sus compañeros al poder. Pero evidentemente la situación en Hungría cambió completamente, y él quedó fuera de foco, en el sentido que en Hungría se estableció un sistema que podríamos decirlo, y lo podríamos llamar hoy claramente, fascista, que duró desde el 19 hasta el 44 sin interrupción. Es el mismo sistema que posteriormente se unió a los nazis en los años 40, o sea, se unió al eje de Alemania nazi e Italia fascista, o sea, de que fue un régimen que en una situación convulsionada vino para quedarse, y a los pocos meses se dio cuenta Béla Kun que en Viena estaba por un lado en peligro, porque también en Viena en cualquier momento las cosas se podían agravar para él y sus compañeros, y por otra parte la posibilidad de volver a Hungría eran muy remotas y no existían. Uh-huh. Recién ahí llegó a la Unión Soviética, estamos hablando del año ya 1920. Todavía estaba Lenin. Estaba Lenin vivo, y Lenin murió un año y medio después, más o menos, pero estaba vivo y también estaba gobernando. Y digo yo, cuando él, Béla Kun y el grupo dirigente de lo que era el Partido Comunista Húngaro se encontraron con Lenin, ahí salieron chispas. O sea, Lenin más o menos los acusó como que perdieron la oportunidad por errores de ellos, ya que Béla Kun hablaba de grandes conspiraciones internacionales, que por supuesto existían, como la causa que lo llevó a la derrota. Pero Lenin le dijo, sí es cierto que hay conspiraciones, pero hubo tan grandes errores que aunque no hubiera prosperado esas conspiraciones, el gobierno hubiera caído por sus propios errores. Uh-huh. Entonces Béla Kun se transformó un poco en el ¿cómo podemos decir en francés? Enfant terrible. Un paria. Un paria como... No un paria porque era todavía dirigente de la Internacional Comunista y tuvo varios cargos, lo enviaron a Alemania, lo enviaron a un montón de lugares, pero a los lugares que llegaba, digamos, no logró reproducir los éxitos que tuvo en su país, en su patria, en Hungría. Uh-huh. Y por lo tanto su vida en los marcos de la Internacional Comunista de los años 20 estuvieron signadas por muchos debates, a veces personales contra él, por los errores. Hay que tener en cuenta de que contrariamente a muchos otros dirigentes comunistas de la época, Béla Kun no descollaba por su cultura socialista, tampoco era un hábil orador al parecer, y casi no escribía, o sea, no escribía en sentido que por supuesto sabía escribir porque fue periodista, pero no escribía en sentido, no era capaz de teorizar
cosas, e inclusive no era capaz de teorizar sobre sus propios errores, él creía que no existían. Al parecer era una persona muy soberbia, con mucha dificultad para reconocer errores realizados por él mismo y sus amigos y sus compañeros, y entonces tuvo una vida muy difícil hasta que en el 39, en esos terribles masacres que realizó Stalin antes de la Segunda Guerra Mundial, una de las víctimas fue Bela Kun, bueno, que falleció relativamente joven, o sea, nació en el 86, falleció en el 39, o sea, tenía unos 55 años. Sí. 55 años, o sea, inclusive para esa época ya era joven. Oye, y aparte, creo que no solamente murió de fusilado, sino que hubo torturas y juicios. Sí, sobre eso de vuelta, hay muchos debates históricos no hay que olvidarse de que Bela Kun fue en realidad rehabilitado, como se dice en el 20 Congreso de la Unión Soviética en el año 1956, pero en Hungría, después de la Guerra Mundial y hasta que el Estado que se reivindicaba como socialista cayó en el año 1990, Bela Kun era, digamos, celebrado como un héroe nacional. Era una persona de mayor envergadura histórica, donde figuraba en billetes, en estampillas, en fotos oficiales, ¿entiende? O sea, con muchas biografías que se escribieron sobre él, muchas de ellas son hagiografías, digamos, o sea, que eran más bien la versión oficial, podemos decir, de la vida de Bela Kun, y no realmente estudios históricos serios. Pero hay que tener en cuenta de que Bela Kun, un personaje muy ¿cómo se puede decir?, en debate, pero desde el punto de vista oficial, durante cerca de 30 años en su país, fue venerado como un antecesor del socialismo. Y justamente cuando cae el telón de acero, pues todo lo contrario. Hoy en día Hungría quiere olvidar esta figura, ¿no? No quiero olvidar, pero tenemos que tener en cuenta que una nueva generación de historiadores en Hungría, que no exactamente en la época que el país se reivindicaba socialista, o eran muy pequeños o no habían nacido, que no concordan con las ideas ultranacionalistas del gobierno actual de Hungría, y que están escribiendo una historia más, no sé si diríamos balanceada, porque hablar de historia una historia objetiva es muy difícil de hablar, pero por lo menos una historia más científica en todo caso. Y no digo que están restituyendo el lugar de Bela Kun, pero si no están entendiendo su figura en el prisma de la época, que es una época de revoluciones y de grandes cambios. Guerras mundiales, masacres, cambios de sistema, desagregaciones de imperios. En el 17 cayeron 3 grandes imperios que ocupaban la mayor parte del mundo, o sea, cayó el imperio zarista, cayó el imperio austrohúngaro y cayó el imperio otomano. Si tomamos en cuenta esos 3 imperios, por ejemplo, judíos, la mayor parte de los judíos vivían en los marcos de esos 3 imperios, porque Polonia hasta el 17 hasta el 19 formaba parte de Rusia, o sea, que eran esos imperios de pronto cayeron en cuestión de meses, o sea, hoy es muy difícil de tratar de entender lo que significa ese terremoto político para la mayor parte de la gente, que pensaba de que esos imperios que estaban ahí para quedar por cientos de años, y caen uno atrás de otro en cuestión de meses o en año y medio. Entonces significa que es un periodo muy convulsionado en la historia de la humanidad, especialmente en la historia europea, más que de la humanidad, en la historia europea, pero que influenció en última instancia a toda la humanidad. Y entonces esa nueva generación, el problema con esa generación es que escriben húngaro, y no todos escriben en inglés o en idiomas, digamos, o publican en húngaro, y el húngaro es un idioma muy particular, que no es parecido a ningún otro idioma en el mundo. Bueno, profesor Davidi, Efraim Davidi, historiador y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, le agradecemos muchísimo este acercamiento con tanto conocimiento de causa
sobre la figura de Bela Kun, un personaje que por los vicisitudes y vientos de la historia ha estado aupado al pedestal de los héroes y derribado al de los villanos según soplaban los vientos, pero que hoy queríamos por lo menos dar una pincelada para conocer quién fue, y nos ha ayudado muchísimo en este conocimiento. Muchas gracias.